Corría noviembre de 1986 y el otoño, áspero y anacrónico, descendía con garras invisibles sobre los caminos polvorientos de Calico Springs. Un pequeño enclave en Utah, al borde del olvido. Las hojas secas no crujían, sino que parecían disolverse al contacto con el aire, como si el tiempo mismo comenzara a fragmentarse. Fue entonces cuando el sheriff Joseph McReary recibió la primera de muchas llamadas que, con el paso de los días, alterarían la percepción misma de la realidad. Un resplandor violáceo, anómalo, casi antinatural, había sido divisado surgiendo del viejo búnker militar enclavado a 16 millas al noroeste del pueblo. Aquel búnker, sellado en la roca viva del cañón Stillwater y olvidado desde 1959, según los archivos municipales, era considerado por los habitantes poco más que una reliquia de la paranoia atómica. Sin embargo, esa noche, un viento áspero y helado descendió sobre la llanura desértica, arrastrando un olor penetrante a óxido, metal corroído y tierra sin memoria, como si los cimientos del mundo hubieran sido agitados por un despertar prohibido. El aire parecía vibrar con una frecuencia que los sentidos no podían identificar, pero que los huesos, muy adentro, sí sabían temer. Los lugareños sabían, con esa certeza heredada que no necesita documentos, que en la boca del cañón Stillwater se ocultaba el búnker Bravo 7. Construido durante los años más oscuros de la Primera Guerra Fría, su propósito oficial era el estudio de ráfagas electromagnéticas, aunque versiones no verificadas hablaban también de experimentos con ondas cerebrales, manipulación temporal y tecnología prestada. Nadie recordaba con claridad qué clase de pruebas se realizaban allí, pero todos coincidían en un punto sin fisuras. La base fue cerrada con urgencia tras un evento que jamás fue explicado. Una noche sin informes, sin evacuación visible, solo el silencio repentino que precede a lo inenarrable. Cuando el sheriff McReary llegó al lugar, acompañado únicamente por su ayudante y un paramédico, halló la entrada sellada por décadas, violentada y forzada con precisión quirúrgica. La plancha de acero reforzado, de más de 30 centímetros de grosor, colgaba torcida como un párpado arrancado a la fuerza, todavía tibia al tacto, como si el metal hubiese sido abierto no por herramientas, sino por voluntad. Sobre la tierra agrietada del acceso había huellas frescas, profundas, con un patrón de suela desconocido. Todas conducían hacia el interior del búnker. Ninguna salía. Ni una sola pisada apuntaba al regreso. ¿Qué demonios ocurrió aquí?, dijo el sheriff mirando con asombro aquella profanación olvidada por décadas. Sin esperar respuesta alguna de los ahí presentes, decidieron internarse en el corredor. El grupo fue inmediatamente invadido por un zumbido profundo y nauseabundo, una vibración infrasonora que ascendía desde los pies hasta los dientes, como si algo antiguo y hambriento estuviera afinando su frecuencia con los cuerpos de los intrusos. No era solo un sonido, era una presencia que se deslizaba bajo la piel. «Hay algo aquí», anunció el médico con un leve temblor de miedo en su voz. Avanzaron con cautela, guiados por el parpadeo errático de una luz de emergencia color ámbar que titilaba al fondo, como un ojo que no quería cerrarse. En esa sala, encajada entre tuberías oxidadas y cables que colgaban como nervios expuestos, encontraron a un hombre sentado contra la pared,
inmóvil, pero consciente. Su presencia parecía distorsionar ligeramente el aire a su alrededor, como si el tiempo titubease cerca de él. Vestía una prenda que escapaba a toda clasificación. Una chaqueta plateada adherida al torso, sin costuras ni cierres, hecha de un tejido que parecía más biológico que textil. Una diadema metálica se aferraba a su sien izquierda, hundida en la piel como una extensión natural del cráneo, y en su muñeca derecha brillaba un brazalete de vidrio negro que latía en sincronía con su respiración, emitiendo pulsos suaves que parecían registrar o traducir algo que nadie allí comprendía. Estaba pálido como la sal, con los labios agrietados y los ojos enrojecidos por una deshidratación evidente. Aún así, cuando alzó la vista y se encontró con McGreary, una sonrisa tenue, casi apacible, se dibujó en su rostro. No había miedo en su expresión, solo un extraño alivio, como si hubiera estado aguardando aquel encuentro desde antes de haber nacido. Soy el testigo 4441, susurró. Vengo del año 2083 y he cruzado por error. No hagan ruido. Ella aún escucha. La frase quedó suspendida en la atmósfera densa de la sala, como una advertencia que no terminaba de asentarse. Los tres hombres intercambiaron miradas cargadas de incredulidad, pero algo en el tono del forastero, esa calma imposible, ese acento que parecía deslizarse entre las épocas, les heló la sangre. Fue entonces cuando el brazalete en su muñeca emitió un leve zumbido y, sin necesidad de contacto, proyectó una imagen aérea flotante. Un holograma de tonos índigo que se retorcía como si estuviera vivo, mostrando caracteres y patrones que se deformaban antes de poder ser comprendidos. Ninguno de ellos reconocía los símbolos. Era como observar pensamientos codificados en movimiento. El paramédico, dominado por su instinto profesional, aunque con los labios temblorosos, se inclinó para verificar los signos vitales del sujeto. El pulso estaba acelerado, pero no caótico, más bien rítmico, casi programado. La temperatura corporal, sin embargo, era alarmantemente baja, apenas 30 grados Celsius y sin señales de hipotermia aparente. Era como si su organismo respondiera a otras leyes biológicas. Intentó cortar la chaqueta para colocar los electrodos del monitor portátil, pero al deslizar la tijera por la superficie del traje, ésta resbaló sin resistencia, como si el tejido fuese agua sólida. Y en un giro incomprensible, la propia hoja de la tijera se cerró con un chasquido contra sí misma, doblándose hacia adentro, inutilizada. El extraño negó suavemente con la cabeza, casi con compasión, y murmuró en un tono que resonó como eco en las paredes. El tejido se repara. Es memoria, no ropa. Está impreso con lo que fui y con lo que no debo volver a ser. Esto es algo que sale de nuestra comprensión, Sheriff. ¿Qué hacemos? Preguntó el paramédico absorto ante lo que acababa de presenciar. No lo podemos dejar aquí. Hay que llevarlo a la clínica. Ahí le harán los estudios correspondientes y ya sabrán qué hacer. Los tres hombres, aún con el temblor invisible en la médula, extrajeron al forastero con sumo cuidado. Lo envolvieron en una manta térmica sin saber si era por compasión o por protocolo. Lo subieron a la camioneta del condado y lo trasladaron en silencio a la clínica rural de Calico Springs. Hasta ese punto, los hechos aún podían haber sido archivados como un episodio extraño, quizá una alucinación colectiva o el delirio de un hombre perturbado. Pero lo que ocurrió después marcó el inicio de una fractura irreversible en la lógica cotidiana del pueblo. Aquella misma madrugada, casi como un eco simultáneo,
los habitantes comenzaron a notar distorsiones en lo que antes era estable. Relojes digitales y analógicos se desincronizaban sin causa, marcando horas imposibles o girando sus agujas hacia atrás. Las radios AM emitían un murmullo insistente, como un rezo en un idioma que ningún lingüista reconocería, y en más de una docena de hogares distintos, los vecinos reportaron sueños inquietantemente similares. En todos ellos aparecía una figura colosal, delineada por la niebla, cuyos ojos de neón se encendían al emerger de un pozo circular de superficie espejada. No hablaba, no avanzaba, solo observaba, y esa observación bastaba para despertar gritos en medio de la noche. El pueblo entero empezó a resonar con un miedo ancestral, como si una advertencia velada se hubiera activado bajo la corteza del mundo. No era el miedo a lo desconocido, sino a lo olvidado. Como si el cielo mismo supiera que algo estaba por ocurrir, pero las estrellas hubieran hecho un pacto de silencio para no nombrarlo. El hombre se identificó como Ezra Kincaid, o al menos eso logró descifrar una enfermera a partir de los símbolos oscilantes que él trazaba con manos temblorosas sobre un bloc de notas. No eran letras, sino una mezcla de glifos, líneas onduladas y marcas que parecían reconfigurarse al mirarlas demasiado tiempo. Tras varios intentos, ella logró interpretar el nombre, Ezra Kincaid. Su voz, cuando se animó a usarla, tenía una cadencia apagada, como si hablara desde otro plano, o como si cada palabra exigiera atravesar un muro invisible. Decía ser cronista de un experimento clasificado conocido como el Proyecto Roswell 72, aunque luego aclaró que ese nombre era solo un eco codificado de lo que realmente había ocurrido. Afirmaba que, en un futuro no tan distante, la Tierra quedaría atrapada en una hélice temporal, una estructura espaciotemporal deformada que forzaba al planeta a repetir fragmentos de tiempo sin coherencia, como un disco rayado en dimensiones superpuestas. Según sus palabras, aquella hélice no era una anomalía natural, sino la obra consciente de una entidad extradimensional que él solo se atrevía a llamar la mirada. No era, dijo, un dios ni un demonio, ni creador ni castigo. La mirada era, en sus propias palabras, un hambre tan antigua que no distingue entre pasado y futuro, solo entre la luz que ya devoró y la que falta. Una fuerza que no busca destruir, sino observar, absorber, transformar. Ezra hablaba de ella como si aún lo estuviera escuchando a través del tiempo, como si pronunciar su nombre fuera una traición o un llamado. Y por un instante, incluso los médicos y agentes presentes sintieron que las luces parpadeaban al compás de algo que también los estaba escuchando. Los federales llegaron 2 días después, en la oscuridad de la madrugada, sin sirenas ni anuncios oficiales. De un momento a otro, un perímetro con sensores de movimiento y vigilancia armada fue instalado en torno al búnker. Helicópteros sin insignias sobrevolaban la zona con rutas erráticas, y figuras uniformadas pero sin placas comenzaron a poblar hoteles y restaurantes, hablando en códigos, tomando notas con gestos tensos y bebiendo café como si fuera combustible vital. Nadie decía quién los había enviado, ni qué autoridad los respaldaba, pero su presencia lo impregnaba todo con un silencio espeso. A pesar del hermetismo, los rumores fluyeron como arena entre los dedos. Comenzaron a circular fotografías borrosas de extraños símbolos incandescentes grabados en los corredores interiores del búnker Bravo 7, marcas que parecían moverse cuando no se las miraba directamente. Se filtraron análisis de audio con registros en frecuencias imposibles, que al ser aceleradas,
mostraban patrones similares a canto de ballenas mezclado con llanto humano. Y sobre todo, comenzó a crecer la figura de Ezra Kincaid, quien en cuestión de semanas pasó de ser un desconocido internado en una clínica rural a convertirse en un ícono de culto entre círculos conspirativos y publicaciones sensacionalistas. Algunos lo llamaban viajero del fin del tiempo, otros testigo del abismo. Para todos, era ya mucho más que un nombre. Era la grieta por donde comenzaba a colarse algo que no debía ser recordado. Un documentalista freelance, Sam Daltrey, llegó desde San Diego con un Betacam al hombro, un cuaderno lleno de contactos y una intuición malsana de que estaba a punto de documentar algo que no pertenecía a este mundo. Con su tono persuasivo y su aire de periodista curtido, convenció al sheriff McReary de permitirle realizar algunas entrevistas, bajo la condición de mantener ciertos detalles en reserva. Fue así como Daltrey accedió a horas de grabación en las que Ezra Kincaid, en un estado de semi-trance, relataba fragmentos cada vez más densos y enigmáticos de un futuro desgarrado por anomalías. Las cintas, que serían transcritas y digitalizadas décadas después por investigadores independientes, delineaban una cronología que erizaba la piel. En el año 2061, explicaba Ezra, un acelerador de partículas construido en secreto por una coalición de naciones disidentes logró romper lo que llamaban la espuma del tiempo, una capa que separa las realidades posibles de las líneas temporales consolidadas. A través de esa ruptura emergió un filamento consciente, una forma de vida sin forma física que se alimentaba de la memoria humana y cuya presencia podía acelerar o fragmentar la percepción del tiempo. Para el año 2079, según Ezra, la superficie terrestre era casi inhabitable. La humanidad se refugiaba en cápsulas subterráneas protegidas por algoritmos temporales, y los cronistas, como él, eran enviados a distintas épocas con la misión de sembrar señales, advertencias codificadas en íconos, patrones y símbolos que sobrevivieran el paso de las décadas sin ser destruidos ni interpretados prematuramente. Pero cada salto, advirtió con una mirada vacía, deja grietas en la mente y marca el lugar con un olor que la mirada puede detectar desde más allá del tiempo. Esa afirmación, reproducida en múltiples foros durante años, se convertiría en una advertencia clave para los obsesos del misterio. No solo el viajero era dañado, sino que el acto mismo del salto era una invitación al acecho. Lo que siguió pareció la escenificación de una revelación que nunca debió escribirse. Un guión apocalíptico, concebido por mentes rotas en diferentes tiempos. Técnicos del servicio eléctrico hallaron transformadores completamente fundidos, como si hubieran sido esculpidos por una llama inteligente. Lo más inquietante fue la disposición de sus restos, espirales concéntricas de cobre derretido, perfectamente simétricas, como si una fuerza invisible hubiese querido dejar una firma. Un geólogo local, que monitoreaba la región desde hacía años, detectó pulsos sísmicos rítmicos que no coincidían con actividad tectónica conocida. Los describió como los latidos de un corazón colosal enterrado bajo la cordillera Wasatch, palpitando cada 88 segundos con precisión matemática. Y a las 3:17 de la madrugada, la radio local KCSR perdió su señal durante exactamente 12 minutos. No fue un apagón, los equipos seguían activos, pero la transmisión fue sustituida por un sonido claro, limpio, que no provenía de ninguna frecuencia reconocida. Lo que los oyentes escucharon
Fue un coro infantil tarareando una melodía disonante, armónicamente imposible, como si varias líneas temporales intentaran sincronizarse en una sola canción. Algunos afirmaron reconocer frases en susurros entre los versos, nombres antiguos, fechas futuras. Y cuando la señal volvió, nadie supo explicar el origen ni replicar el fenómeno. Ni siquiera los federales, por primera vez desde su llegada, pudieron negar que algo estaba tomando forma, algo que reescribía las reglas de lo posible desde las sombras del subsuelo. El 18 de diciembre, una semana antes de la Navidad, la clínica rural de Calico Springs despertó con un silencio distinto. Los pasillos olían a desinfectante y a algo más, una inquietud pegajosa que no se disipaba con el amanecer. Ezra había desaparecido de la habitación 14 sin dejar rastro, pese a la vigilancia armada que custodiaba su puerta día y noche. No hubo cámaras que captaran movimiento, ni puertas forzadas, ni ventanas abiertas. Simplemente no estaba. En su camilla quedó una única evidencia, una hoja arrancada del libro de control de signos vitales. La enfermera de guardia, al encontrarla, la soltó de inmediato como si quemara. En la página, trazada con una tinta que parecía oscilar entre el negro y el violeta según el ángulo de la luz, se dibujaba una figura perturbadora. Un ojo alargado, vertical, con 3 pupilas concéntricas, como si contemplara desde diferentes tiempos a la vez. Debajo del dibujo, en letras finas pero firmes, había solo una frase escrita a mano: "Me encontró". No había firma, no había explicación, solo esa sensación ineludible de que algo más había cruzado el umbral esa noche, algo que no necesitaba abrir puertas para entrar. Esa misma noche, en medio de una luna encapotada por nubes anómalas, los sensores de movimiento colocados en los pasillos de Bravo 7 detectaron una apertura no autorizada. A las 2:46 de la madrugada, la señal fue registrada como una serie de pulsos intermitentes, como si alguien o algo hubiese entrado y salido del plano físico en ciclos regulares. Un equipo táctico de respuesta inmediata descendió por las rampas oxidadas, guiados por linternas infrarrojas y un mapa que ya no coincidía del todo con la arquitectura del búnker. La cámara donde un mes antes había sido encontrado, Ezra se había transformado. Las paredes, antes cubiertas de polvo y humedad, brillaban con un velo fino de escarcha oscura, como hollín congelado. En el centro, trazada con precisión casi matemática, yacía una espiral de ceniza de 40 metros de diámetro, extendida como si hubiese sido arrastrada desde dentro de un epicentro invisible. Cada línea era tan uniforme que parecía impresa por una mente no humana. En el corazón de la espiral, suspendido exactamente a 1 metro del suelo, flotaba un cubo de luz. No emitía calor ni sonido, pero su pulso iridiscente, una secuencia de colores que nunca se repetía, latía al compás de un ritmo desconocido, casi hipnótico. Era del tamaño de un corazón humano, pero su presencia llenaba la sala como si contuviera un fragmento comprimido del universo. Uno de los agentes, incapaz de resistir la atracción silenciosa del artefacto, se acercó. La luz lo reconoció. Entonces, sin estallido ni advertencia, el cubo se plegó sobre sí mismo en un movimiento imposible, como si hubiese colapsado hacia un punto más allá de la materia. Desapareció dejando tras de sí una ráfaga de olor a ozono, un vacío súbito de presión y una escarcha negra adherida a los muros que seguía latiendo muy lentamente,
como si aún guardara el último eco de algo que había estado observando desde dentro. Para enero de 1987, el gobierno selló la zona de manera definitiva. Se instalaron cercos dobles, sensores de proximidad y se taparon los accesos al cañón Stillwater con bloques de hormigón armado. Las familias de Calico Springs comenzaron a recibir compensaciones bajo el ambiguo concepto de inconvenientes derivados de operaciones federales, pero nadie en el pueblo tenía dudas. Ya era demasiado tarde. La herida no era física, sino temporal, mental, existencial. El daño estaba hecho. 5 residentes se habían quitado la vida en circunstancias inusuales. Uno dejó una nota con coordenadas futuras. Otra escribió una carta en un idioma que ningún experto pudo descifrar. Y los otros 3 murieron murmurando nombres y fechas que aún no han ocurrido. Todos aseguraron, antes de su final, escuchar voces en la noche, susurros que les decían el día exacto en que morirían. 2 niños fueron hallados por sus padres de madrugada, caminando en círculos perfectos en el campo de fútbol del colegio, con los ojos abiertos pero ausentes. Recitaban números primos en voz baja, sin pausas, como si contaran algo que el tiempo mismo había olvidado. Y un reportero de Salt Lake City, que había ganado notoriedad tras publicar un artículo filtrado sobre Ezra y los eventos en el búnker Bravo 7, desapareció con su esposa y su hija durante un viaje de regreso por carretera. Su vehículo fue encontrado detenido junto a una gasolinera cerrada, el motor aún tibio, pero sin señales de ocupantes ni violencia. Dentro, solo había una libreta en el asiento del copiloto, con un dibujo casi idéntico al hallado en la camilla de Ezra, un ojo vertical de 3 pupilas concéntricas. El desierto no devolvió sus cuerpos, ni sus voces, ni sus huellas. Daltrey, el documentalista, logró reunir más de 40 horas de material, entrevistas con testigos presenciales, grabaciones clandestinas dentro de Bravo 7 y análisis de físicos disidentes que hablaban con total seriedad sobre conceptos como cronografía inversa, bucles de causalidad y ecos ontológicos. Un término que sugería que ciertos pensamientos podían generar ondulaciones reales en la estructura del tiempo. Aquella investigación era, en sus palabras, la obra más peligrosa que había tocado y también la más necesaria. Pero cuando estaba a punto de editar el largometraje, el estudio que había acondicionado en San Diego fue consumido por un incendio de origen inexplicable. Según el informe preliminar, el fuego se originó en la papelera donde reposaban los guiones transcritos de Ezra, pero la causa oficial fue descartada al descubrirse que el verdadero punto de ignición estaba en el interior de un cassette Betacam. Los peritos señalaron que el cassette se había derretido desde adentro hacia afuera, como si hubiera contenido una combustión localizada de una temperatura superior a la que podía generarse de forma convencional. Ningún otro objeto del estudio ardió con tanta intensidad. Solo una cosa sobrevivió: un microcassette que Daltrey había llevado consigo ese día, guardado en el forro de su chaqueta. El contenido era en apariencia banal: 66 segundos de audio compuesto por un pulso grave, rítmico, casi orgánico, muy similar a un latido. A medida que avanza, se escucha un murmullo que se acelera progresivamente hasta hacerse inaudible para el oído humano. Fue solo al analizarlo con espectrogramas y desacelerarlo cuando reveló su verdadero mensaje. Una sola voz, inequívocamente la de Ezra, repitiendo una y otra vez con creciente urgencia:
Recuerden el ojo que verá todo lo que fue. Cuando parpadee, no habrá antes ni después. Ese fragmento, hoy considerado una reliquia prohibida, sigue circulando en la red profunda, y quienes lo escuchan aseguran sentir cómo el aire cambia de densidad durante la reproducción, como si algo, en algún rincón del tiempo, estuviera abriendo lentamente su párpado. En febrero de 1987, el gobierno federal cerró de manera definitiva el caso. Los archivos fueron sellados, las entrevistas confiscadas y los testigos, uno por uno, firmaron acuerdos de confidencialidad redactados con un lenguaje tan técnico como intimidante. La prensa, que había comenzado a husmear entre rumores, fue silenciada bajo el amparo de la seguridad nacional. A los ojos del público, nada había pasado. Solo tierra, viento y viejas instalaciones. El sheriff Joseph McCreary, vencido por una mezcla de miedo y culpa, entregó su placa sin ceremonia alguna y se mudó a Maine, donde, según vecinos, vive como un fantasma en su propia casa. Rehúye las cámaras, no responde cartas y, al ser mencionado, desvía la mirada como si algo aún lo estuviera siguiendo. Sam Daltrey, el documentalista, desapareció en julio de ese mismo año mientras conducía hacia Denver para presentar una versión preliminar de su investigación. Su coche fue hallado a un costado de la autopista, motor encendido, luces intermitentes activadas. No había rastros de forcejeo, sangre, ni indicios de abandono voluntario. En el asiento del conductor yacía su cuaderno abierto y en la última página escrita con su puño y letra, solo una frase: la mirada ya estaba aquí. Con el paso de los años, Calico Springs fue apagándose lentamente. Hoy es un pueblo a medio morir, con casas vacías, calles sin niños y faroles que titilan incluso en días sin viento. Los pocos residentes que se niegan a abandonar el lugar hablan en voz baja de noches, donde el cielo se tiñe de un púrpura nauseabundo y el aire transporta susurros que no parecen generados por cuerdas vocales humanas. Algunos aseguran haber visto, en lo profundo del horizonte, un parpadeo inmenso que oscurece momentáneamente las estrellas. Empresas de monitoreo satelital reportan, esporádicamente, fulgores breves y erráticos en las coordenadas 40 grados 17 minutos norte, 113 grados 22 minutos oeste, justo sobre el búnker Bravo 7. No hay actividad eléctrica ni meteorológica que lo explique. Aún así, la anomalía persiste, y en ciertos rincones de la red profunda, capturas de pantalla muestran siempre lo mismo: el símbolo del ojo con 3 pupilas concéntricas, acompañado de una fecha fija, 2083, y la frase que ahora circula como advertencia silenciosa: recordad el ojo. Nadie ha vuelto a ver a Ezra Kincaid. No existen registros formales de su muerte, ni coincidencias de ADN, ni rastros digitales que lo vinculen a algo concreto. Los teóricos sostienen que logró regresar a su época. Los más oscuros aseguran que la mirada simplemente lo absorbió. Lo que todos parecen concordar es que desde aquella noche de 1986, el tiempo en Calico Springs no volvió a fluir con normalidad. Hay relojes que se adelantan por segundos exactos cada noche, sombras que preceden a quienes las proyectan, reflejos que no se sincronizan con sus dueños y sueños compartidos, de un cielo que se abre como carne desgarrada para dejar ver un núcleo palpitante. Hoy, casi 40 años después,
La grabación de 66 segundos sobrevive como un virus cultural entre coleccionistas de lo imposible. Quienes se atreven a reproducirla aseguran experimentar mareos, pérdida momentánea de orientación y una certeza casi fisiológica, la de haber vislumbrado un horizonte donde la luz se dobla, el espacio se encoge y un ojo gigantesco se abre solo para ellos. No como visión, sino como advertencia. Si el relato de Ezra era cierto, cada reproducción arranca un velo más del tejido del tiempo, atrayendo a la mirada un poco más cerca, un poco más despierta, un poco más hambrienta. En los pasillos agrietados del búnker Bravo 7, allí donde la humedad ha sido reemplazada por una escarcha que no se derrite y las sombras parecen desincronizadas del cuerpo que las proyecta, dicen las malas lenguas que aún se oye un pulso. No es electricidad, no es eco. Es el rumor constante del brazalete de Ezra, que sigue latiendo con la cadencia de un corazón que jamás encontró su tiempo. Cuando el viento sopla en la dirección correcta, arrastrando consigo ese polvo fino que huele a metal y a pasado no vivido, el desierto entero parece contener la respiración. Y entonces, como si la arena misma recordara lo que los hombres olvidan, se alza una única pregunta, susurrada con una voz que no pertenece a garganta alguna. ¿Están listos para recordar el ojo?